Durante décadas, los relatos sobre seres extraterrestres y civilizaciones ocultas han sido relegados al terreno de la fantasía. Pero en diciembre de 1999, un hombre, cuya identidad permanece protegida, afirmó haber vivido una experiencia que desafía cualquier explicación racional. Escéptico declarado, este testigo jamás creyó en ovnis ni en razas ocultas viviendo entre nosotros, hasta que conoció a EF, un amigo cercano que le confesó estar en contacto con un ser no humano. Al principio, pensó que se trataba de delirios o ficciones mal disfrazadas, pero todo cambió el 16 de diciembre de ese año, en una remota casa al sur de Suecia. Allí, en un cuarto pequeño y caluroso, frente a sus propios ojos, apareció una figura imposible de describir con lógica humana. Lacerta, un ser reptiliano, de origen intraterrestre. Lo que ocurrió durante las siguientes 3 horas fue algo que, según su testimonio, no puede negar ni olvidar. Lacerta le habló con claridad, demostró habilidades que parecían imposibles, como mover objetos con la mente o comunicarse telepáticamente, y sobre todo, reveló una historia completamente distinta a la que nos han contado sobre el origen de la humanidad y la verdadera naturaleza de este planeta. La entrevista que estás a punto de escuchar es una adaptación narrativa de ese encuentro. No es una historia de ciencia ficción. No pretende convencerte ni venderte una creencia. Simplemente te invita a escuchar y a pensar. En primer lugar, ¿quién es usted y qué hace? ¿Es usted una especie extraterrestre o su origen está en este planeta? No soy un ser humano, ni un mamífero. Soy una hembra reptiloide, parte de una antigua raza que ha vivido en este planeta mucho antes que los humanos. Somos los verdaderos nativos de la Tierra. Hemos influido indirectamente en muchas culturas humanas. Aparecemos como dioses en sus antiguos textos, aunque su religión nos haya malinterpretado como seres malignos. La humanidad fue creada por ingeniería genética, pero no por nosotros. Deben comprender que su especie ha experimentado un ritmo evolutivo completamente anómalo en los últimos 2 o 3 millones de años. Desde una perspectiva natural, eso es imposible. La evolución, cuando ocurre de forma genuinamente natural, es un proceso extremadamente lento. Pero en su caso, ese salto tan acelerado no encaja con ninguna lógica evolutiva convencional. Vuestra raza no parece entenderlo, aunque es posible que algunos de sus científicos ya hayan comenzado a sospecharlo. Referente a si soy un extraterrestre, la respuesta es no. Somos nativos de la Tierra. Es cierto que teníamos, y aún tenemos, algunas colonias en el sistema solar, pero nuestro origen está aquí. Este planeta es nuestro. Lo ha sido siempre. En realidad, nunca fue suyo. ¿Puedo saber cómo se llama o cómo la llaman los suyos? Nuestro lenguaje es muy distinto al suyo, y nuestros nombres no pueden pronunciarse sin resultar ofensivos. Puedes llamarme Lacerta. Ese es el nombre que uso entre humanos. ¿Cuántos años tiene? Nosotros no medimos el tiempo como ustedes, en años astronómicos basados en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Vivimos mayormente bajo la superficie del planeta, por lo que nuestra noción del tiempo está ligada a los ciclos magnéticos naturales de la Tierra. Cada uno de estos ciclos corresponde a un cambio periódico y medible en el campo magnético del planeta, que influye directamente en nuestro entorno y nuestra biología. Según esa medida, hoy tengo 57.653 ciclos antiguos. Alcanzo la fase adulta,
la etapa del conocimiento pleno, alrededor de los 16.337 ciclos, una fecha que para nosotros es sagrada, pues marca el despertar mental y espiritual de nuestra especie. Según su calendario, eso equivale a unos 28 años humanos. ¿Tiene algún trabajo o función específica? Estudio el comportamiento social humano. Por eso me revelé a tu amigo, EF, y ahora a ti. Estoy interesada en ver cómo reaccionan cuando se les dice la verdad. ¿Los ovnis pertenecen a su especie? Algunos sí, pero la mayoría son fenómenos naturales o tecnología humana y extraterrestre. Nosotros usamos naves cilíndricas con luces rojas. Si ves una de esas, probablemente es nuestra, aunque tratamos de no ser vistos. ¿Tienen algún símbolo para identificar su raza? Usamos dos símbolos. Uno es una serpiente azul con alas blancas. El otro, más común hoy, es un dragón con 7 estrellas blancas. Representan nuestras antiguas colonias en el sistema solar. Las estrellas representan las Pléyades. No, son cuerpos celestes colonizados por nosotros. La Luna, Marte, Venus y algunas lunas de Júpiter y Saturno. ¿Por qué no permite que le tome una fotografía? Sé que para muchos de los suyos sería útil tener una fotografía mía como prueba, pero no puedo permitirlo. No solo por razones de seguridad y protección de nuestra especie, sino también por motivos religiosos. Además, aun si la imagen existiera, la mayoría de los humanos diría que es un fraude o una mujer disfrazada, lo que sería muy ofensivo para mí. Pero puedes dibujarme si lo deseas. ¿Puede describirse? Mi piel es de un tono verde crema, más bien pálido, con patrones irregulares de manchas castañas en distintas zonas del cuerpo, especialmente en la parte baja y el rostro. Estas marcas varían entre individuos y también entre sexos. Las hembras, como yo, tenemos más. En mi rostro, por ejemplo, hay 2 líneas de manchas que van desde las cejas cruzando la frente, las mejillas y la barbilla. Mi cuerpo tiene proporciones similares al de una mujer humana. En términos físicos, mi forma es humanoide. Como hembra también tengo 2 pechos. Aunque descendemos de reptiles, desarrollamos glándulas mamarias hace unos 30 millones de años, como adaptación evolutiva para alimentar a nuestras crías. Esto no nos convierte en mamíferos, pero es una característica adquirida. Nuestros órganos sexuales son más pequeños y discretos que los de ustedes, aunque con funciones similares. Mis ojos son más grandes que los suyos, con pupilas negras y un iris verde luminoso. Los machos tienen iris más oscuros. Nuestra retina es extremadamente sensible a la luz, y nuestras pupilas pueden cambiar de forma rápidamente para adaptarse. Podemos ver bien en la oscuridad. Tenemos orejas externas más pequeñas y menos curvas que las humanas, pero mucho más sensibles al sonido. Un pequeño músculo puede cerrarlas completamente, por ejemplo, bajo el agua. Nuestra nariz es más puntiaguda, con forma de V entre los orificios. Aún conservamos cierta capacidad de detectar temperatura mediante ese órgano. Nuestros labios son similares a los humanos, aunque más pálidos. Los dientes son fuertes, blancos y algo más largos y afilados que los suyos. En la cabeza tenemos vello, más grueso y fuerte que el suyo, de crecimiento muy lento. El color tradicional es un castaño verdoso. Nuestros brazos y piernas son similares en forma, aunque cubiertos por escamas y del mismo tono que el rostro. Los dedos son más finos y pequeños, sin huellas dactilares. En la palma de la mano hay puntos visibles y la piel es muy lisa. En los dedos medios hay 2 pequeños cuernos duros. Las uñas, grises, son más largas y afiladas. Las de los machos pueden medir hasta 5 o 6 centímetros. En la parte superior de mi espalda hay una línea de discos óseos sensibles que no forman parte de la columna vertebral, sino que la acompañan externamente desde la cabeza hasta la cadera.
Estas placas cumplen una función de regulación térmica y también tienen un papel en nuestra sexualidad. Son extremadamente sensibles al tacto y pueden captar energía solar directa, lo que produce placer y estabiliza nuestra temperatura interna. Por esta razón, sentarnos en sillas con respaldo nos resulta incómodo. Y no tenemos ombligo. Nacemos de forma ovípara interna. Desarrollamos un huevo con cáscara fina dentro del útero, y el bebé lo rompe desde dentro con los cuernos al nacer. Es probable que muchos de los suyos no puedan imaginar nuestra apariencia con exactitud, debido al condicionamiento mental que impide aceptar la existencia de especies reptiles inteligentes. Pero confío en que esta descripción haya sido útil. Le recomiendo hacer algunos dibujos. ¿Qué ropa usa normalmente? No usamos ropa como ustedes cuando estamos entre los nuestros. Simplemente, no la necesitamos. Nuestro cuerpo regula bien la temperatura y no sentimos vergüenza por nuestra apariencia. Sin embargo, cuando estamos en la superficie, especialmente en contacto con humanos, usamos ropa muy ajustada y funcional. Está hecha de materiales suaves y brillantes que se adaptan perfectamente a nuestro cuerpo. Nos permite movernos con facilidad y proteger ciertas zonas sensibles. La ropa humana, en cambio, nos resulta incómoda. Sus tejidos son toscos y su diseño nos limita. Si me vieras con ropa humana, probablemente pensarías que soy una mujer normal, aunque algo extraña en apariencia. ¿Tiene familia como los humanos? No en el sentido en que los humanos la conciben. Nuestra estructura social no se basa en núcleos familiares pequeños como los suyos, sino en clanes extendidos. Estos grupos están organizados por linaje, función y herencia genética, pero también por conexión mental y compatibilidad energética. Vivimos juntos por generaciones, sin jerarquías estrictas. Cada miembro conoce su rol dentro del grupo y lo respeta. Compartimos parte del nombre según el linaje al que pertenecemos, lo cual refuerza nuestra identidad colectiva. La noción de privacidad individual es muy distinta en nuestra cultura. ¿Tienen cola? No visible. Queda un vestigio óseo interno. Nuestros embriones sí desarrollan una cola, pero desaparece antes del nacimiento. ¿Ponen huevos? Sí, pero dentro del cuerpo. El embrión se desarrolla en un huevo con cáscara fina dentro del útero. El bebé nace luego de romper esa capa. ¿Cuál es su temperatura corporal? Entre los 30 y 33 grados Celsius. Nos encanta el sol, que activa procesos hormonales y nos produce gran placer. ¿Qué comen? Carne. Necesitamos proteínas animales. Podemos comer también frutas, verduras y sustancias venenosas para los humanos. ¿Cuál es la historia de su especie? Nuestra historia se remonta mucho más allá del surgimiento de la humanidad. Somos descendientes de una antigua especie reptil terrestre que vivía hace más de 65 millones de años, en la era que ustedes llaman de los dinosaurios. En aquel tiempo, dos poderosas razas extraterrestres, una de aspecto humanoide, conocidos en sus antiguos textos como los Elohim, y otra de tipo insectoide, entraron en conflicto por el control de este planeta. La Tierra era, y sigue siendo, un lugar estratégicamente valioso. Durante esta guerra, los Elohim utilizaron una enorme arma de fusión para destruir a sus enemigos y eliminar especies dominantes, lo que provocó un invierno nuclear de casi 200 años, y el cataclismo que ustedes conocen como la extinción masiva del Cretácico. La mayoría de los humanoides fueron eliminados, y los insectoides perdieron su interés en el planeta después de algunos años. Las razones son desconocidas, incluso para nosotros. Quizás sea debido a la radiación. No todas las especies desaparecieron. Algunos de nuestros ancestros lograron sobrevivir, refugiándose en zonas subterráneas profundas, lejos del impacto directo. Durante millones de años, aislados bajo tierra, evolucionamos en condiciones extremas. A diferencia de los mamíferos de la superficie,
No fuimos objeto de manipulación externa. Nuestra evolución fue natural, aunque lenta, hasta que, hace aproximadamente 10 millones de años, alcanzamos un nivel de conciencia superior. Fue entonces cuando comenzamos a rediseñarnos a través de ingeniería genética, adaptando nuestros cuerpos a nuevas funciones, aumentando nuestra inteligencia y perfeccionando nuestra biología. Durante ese tiempo, otras especies extraterrestres comenzaron a intervenir en la superficie. Varias razas llevaron a cabo experimentos genéticos con los mamíferos primitivos, dando origen a las primeras formas protohumanas. Su especie no surgió de la evolución natural, sino como resultado de, al menos, 3 fases de manipulación genética sucesiva. Estas razas, a menudo adoradas como dioses en sus mitologías antiguas, alteraron su ADN, aceleraron su desarrollo mental y biológico, y utilizaron a los humanos como herramientas en sus propios conflictos y agendas. Nosotros, por el contrario, nos mantuvimos apartados de ese proceso. Desde nuestras ciudades subterráneas, observamos sin intervenir directamente. Construimos una civilización compleja, extendimos nuestra presencia a otros cuerpos celestes del sistema solar, e incluso resistimos intentos de invasión y exterminio por parte de ciertas razas no terrestres. Nuestra historia no está escrita en sus libros, pero ha estado siempre entrelazada con la evolución de este planeta. Mientras los primeros humanos apenas comenzaban a caminar erguidos, nosotros ya habíamos colonizado la Luna, Marte y algunas lunas exteriores. Y mientras sus civilizaciones se alzaban y caían, la nuestra permanecía en la sombra, preservando el conocimiento y observando los ciclos repetirse una y otra vez. ¿Actualmente hay más especies no humanas en la Tierra? Sí, hay varias. Algunas están aquí desde hace mucho más tiempo que los humanos. Otras han llegado recientemente. Algunas actúan de forma independiente. Otras colaboran con gobiernos humanos o con sus propias agendas. En general, la mayoría permanece oculta, igual que nosotros. El planeta está siendo compartido, aunque la humanidad no lo sepa. Muchos de los fenómenos que ustedes clasifican como paranormales o inexplicables son en realidad consecuencia directa o indirecta de estas presencias. A veces interactúan con humanos, a veces simplemente los observan, y en algunos casos manipulan su percepción de la realidad para proteger su anonimato o para influir en el curso de los acontecimientos. Hay una razón por la cual no se ha producido un contacto abierto. Ustedes aún no están preparados, ni desde el punto de vista psicológico ni cultural. Además, su historia ha sido cuidadosamente distorsionada. Sus religiones, sus sistemas de creencias y su educación están construidos sobre fundamentos artificiales que impiden aceptar lo que no encaja en la narrativa oficial. Nosotros, por nuestra parte, hemos intervenido muy pocas veces en la superficie y siempre con extremo cuidado. Pero hay otras razas que no muestran tanta contención. Algunas han influido abiertamente en su historia, en sus conflictos, en sus sistemas de poder. No todas esas razas tienen intenciones benévolas. ¿Cómo se ha logrado mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo? Es más fácil de lo que imaginan. La mente humana ha sido programada para rechazar aquello que no se ajusta a lo aprendido. Esta programación es el resultado de miles de años de manipulación cultural, genética y espiritual. Sus religiones, en particular, han sido una herramienta extremadamente eficaz para moldear su percepción de la realidad. Desde el momento en que un niño nace en su sociedad, comienza a recibir información diseñada para limitar su capacidad de comprender lo que realmente le rodea. La ciencia moderna, aunque útil en algunos aspectos, también ha sido controlada y dirigida para ignorar o ridiculizar aquello que no se puede explicar con sus modelos establecidos. La existencia de otras formas de vida inteligentes en este planeta ha sido sistemáticamente negada, incluso cuando las pruebas están frente a los humanos.
Los gobiernos de algunas naciones están al tanto de nuestra existencia y de otras razas, pero han preferido silenciar la verdad. Algunas veces lo hacen por miedo, otras por conveniencia y en ocasiones por colaboración directa con ciertas especies. La desinformación ha sido su herramienta principal y los medios de comunicación, su mejor aliado. La realidad es que no necesitan ocultarnos activamente. La mayoría de los humanos no quiere vernos, incluso si estamos justo frente a ellos. El rechazo está integrado en su estructura mental, y eso, en sí mismo, es el mayor de los secretos. ¿Qué hay del alma? ¿Existe realmente algo así como una conciencia que sobrevive a la muerte del cuerpo físico? Si entiendes por alma una forma de energía consciente que sobrevive a la muerte del cuerpo, entonces sí. Cada ser vivo posee una chispa energética, una conciencia individual que puede existir más allá de la materia física. Pero su comprensión del alma ha sido distorsionada por sus religiones. Esa energía no es un regalo divino exclusivo de los humanos, sino una propiedad universal de la vida consciente, y existe también en nosotros, e incluso en especies que los humanos considerarían simples. Sin embargo, su percepción de esta energía está profundamente condicionada. Han sido programados para temer, adorar o ignorar conceptos que no pueden controlar. Existen entidades, algunas físicas, otras no, que se alimentan de esas energías mentales y emocionales, especialmente de las negativas. Por eso se les ha inculcado el miedo, la culpa, el sufrimiento. Todo eso genera emisiones energéticas que ciertas razas o entidades utilizan para su beneficio. La llamada reencarnación es un proceso real, pero también manipulado. Algunas conciencias humanas no regresan por elección, sino por programación impuesta. Existen mecanismos que interfieren en ese ciclo para mantener a las almas atrapadas en una rueda de control, sin recordar quiénes fueron o cuál es su verdadero origen. Nosotros conocemos este proceso y lo respetamos, pero lo gestionamos de otra manera. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es una de las razones por las que evitamos exponer a los nuestros a ciertas influencias externas. La libertad espiritual comienza por el conocimiento de uno mismo, y los humanos han sido privados de ese conocimiento durante demasiado tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo esa manipulación que menciona? ¿Existen tecnologías específicas para influir en la mente humana? Sí, existen múltiples métodos. Algunos son físicos y otros mentales. Muchas razas que han interactuado con los humanos poseen tecnología que puede influir directamente en el campo electromagnético de su cerebro. Esto les permite generar pensamientos, emociones o incluso inducir recuerdos artificiales. También hay programación cultural y simbólica. Las imágenes que consumen a través de sus medios, los conceptos que les enseñan desde niños, incluso las palabras que utilizan, todo está cuidadosamente diseñado para limitar sus posibilidades de pensamiento independiente. Ustedes piensan dentro de un marco que no han elegido y que no pueden ver. Además, existen estructuras artificiales que operan a nivel energético y vibracional. Algunos satélites, antenas o instalaciones subterráneas emiten frecuencias específicas que interfieren con su percepción y su equilibrio emocional. No todas esas tecnologías son humanas. Lo más efectivo, sin embargo, es su propia biología. Su ADN ha sido modificado para bloquear ciertas capacidades. Algunos humanos aún poseen fragmentos activos que les permiten acceder a niveles más elevados de conciencia, pero la mayoría no puede alcanzarlos debido al estado de su genética. Nosotros conocemos bien estas limitaciones porque hemos estudiado su especie durante mucho tiempo. No se trata de inferioridad, sino de control. Una humanidad despierta, con su potencial desbloqueado, sería muy difícil de manipular. Por eso muchos prefieren que sigan dormidos. ¿Su especie es capaz de desarrollar habilidades psíquicas o cognitivas? Sí.
Nuestra especie posee ciertas capacidades psíquicas que son innatas, no desarrolladas artificialmente. Podemos comunicarnos mediante telepatía, proyectar imágenes o ideas a distancia, e incluso percibir emociones y pensamientos ajenos con mucha claridad. Estas habilidades forman parte de nuestra biología y se enseñan y perfeccionan desde etapas tempranas. Además, podemos influir sobre la materia en formas que para los humanos parecerían imposibles. Algunos de los suyos lo llamarían telequinesis, aunque ese término no describe bien el proceso. No movemos objetos con fuerza mental en el sentido fantasioso, sino que interactuamos con la estructura energética del entorno. Todo está compuesto por vibración y frecuencia. Si se comprende eso, se puede alterar temporalmente el comportamiento de la materia. Estas habilidades no son mágicas, son naturales, pero requieren un nivel de concentración y entrenamiento que la mayoría de los humanos no podría sostener. Su ADN ha sido diseñado para bloquear esas capacidades, aunque algunos individuos excepcionales logran activarlas parcialmente. Para nosotros, estas habilidades no son extraordinarias, son parte de lo que somos. Y uno de los motivos por los que evitamos un contacto abierto. No queremos ser venerados ni temidos como dioses. Eso ya ocurrió en el pasado, y no trajo nada bueno ni para ustedes, ni para nosotros. ¿Cuál es la verdadera historia de las civilizaciones humanas antiguas? Lo que los humanos conocen como historia antigua es una versión incompleta y alterada de los hechos reales. Muchas civilizaciones que ustedes creen míticas como Lemuria, Mu o la Atlántida existieron realmente, pero sus registros fueron borrados o tergiversados por intereses tanto humanos como no humanos. Lemuria, por ejemplo, fue una de las primeras sociedades humanas avanzadas creadas tras las primeras intervenciones genéticas. Tenían conocimiento de energía, estructura social armónica y contacto limitado con razas no humanas, pero su equilibrio fue destruido por conflictos externos y presiones internas. La Atlántida vino después, como un intento de corregir errores anteriores. Fue una civilización poderosa, tecnológicamente avanzada y profundamente conectada con el conocimiento del universo. Sin embargo, su decadencia moral, su arrogancia y su uso irresponsable de tecnologías psíquicas y energéticas atrajeron su caída. No fue solo un desastre natural, sino una consecuencia directa de su propia corrupción y la interferencia de ciertas razas. Muchos de los mitos que hoy se conservan en sus culturas sobre dioses, titanes, guerras celestiales, son recuerdos distorsionados de estas épocas. Los dioses que descendieron del cielo eran, en realidad, entidades físicas o energéticas que interactuaron con ustedes en distintos momentos, a menudo manipulando su desarrollo en beneficio propio. Sus libros religiosos también contienen fragmentos de verdad envueltos en símbolos y metáforas. Pero la mayoría de esos textos han sido alterados para servir a sistemas de control. Ustedes no conocen su verdadero origen ni su verdadero potencial. La historia ha sido diseñada para mantenerlos pequeños, desconectados, obedientes. Esa es una de las razones por las que nuestra especie decidió retirarse de la superficie. ¿Cuál es el papel de las religiones en todo esto? Las religiones humanas, tal como las conocen, no fueron creadas por su civilización. Fueron implantadas, moldeadas y promovidas por razas no humanas con el objetivo de controlar sus emociones, decisiones y estructura social. Algunas de estas entidades fueron adoradas como dioses, cuando en realidad eran seres físicos o energéticos que manipulaban a los humanos para su beneficio. La función principal de las religiones ha sido siempre la de dividir y limitar. Ofrecen respuestas cerradas a preguntas profundas, condicionando el pensamiento, creando culpa y dependencia, y reprimiendo el conocimiento real sobre la existencia, la energía y la conexión universal. Al imponer dogmas,
Las religiones han suprimido el impulso natural hacia el descubrimiento interior y la expansión de la conciencia. Algunos textos sagrados contienen fragmentos de verdad, pero han sido reinterpretados, modificados o censurados a lo largo del tiempo. Aquello que podría haber liberado a los humanos fue ocultado o transformado en símbolos incomprensibles. Ustedes adoran imágenes o conceptos que no comprenden, basados en historias alteradas para sostener el control. En lugar de fomentar la conexión con el universo y con el verdadero origen de su alma, las religiones han reforzado la separación, el miedo y la obediencia. Este ha sido uno de los sistemas de control más efectivos jamás diseñados, y su influencia aún domina todos los aspectos de su cultura. ¿Qué relación existe entre los símbolos, las estructuras antiguas y la energía? Todo en el universo está conectado a través de vibraciones, formas y frecuencias. Sus antepasados sabían esto. Las civilizaciones antiguas construyeron estructuras específicas como las pirámides, ciertos templos o monumentos megalíticos en lugares donde la energía terrestre fluye con mayor intensidad. Estas líneas de energía, que algunos llaman líneas ley, fueron utilizadas para amplificar vibraciones y crear campos armónicos. Los símbolos, la geometría sagrada y ciertas formas tienen el poder de influir en la materia y en la conciencia. No son simples decoraciones o creencias esotéricas. Son herramientas precisas. Una espiral, una estrella o un triángulo bien colocados pueden activar o inhibir flujos de energía, tanto en el entorno como en el cuerpo humano. Mucho del conocimiento sobre esto fue perdido o deliberadamente ocultado. Los que aún lo conservan lo usan para fines distintos. Algunos para sanar y despertar, otros para controlar. La arquitectura moderna ha ignorado por completo estos principios. De hecho, muchos edificios están diseñados de forma que cortan, bloquean o distorsionan las frecuencias naturales. Si los humanos recuperaran la comprensión de cómo interactúan la forma, el pensamiento y la vibración, podrían transformar su mundo por completo. Pero esa sabiduría fue reemplazada por superstición y luego por una ciencia que separa en lugar de unificar. ¿Poseían las civilizaciones antiguas tecnologías que hoy se consideran imposibles? Sí. Algunas de las civilizaciones que ustedes creen míticas o primitivas tenían acceso a tecnologías avanzadas que han sido completamente olvidadas o enterradas. Estoy hablando de sistemas energéticos libres, levitación mediante manipulación gravitacional y dispositivos capaces de interactuar directamente con la conciencia. Estas tecnologías no se basaban únicamente en mecanismos físicos, sino en la integración entre energía, mente y materia. Muchas de estas herramientas funcionaban en armonía con los campos energéticos del planeta. No contaminaban, no eran invasivas. Se activaban con frecuencia, geometría y pensamiento consciente. Por eso no han dejado rastros evidentes para su ciencia actual. No eran motores, ni cables, ni combustión. Eran instrumentos que trabajaban con lo que ustedes aún no comprenden completamente: la vibración como sustancia del universo. Estas tecnologías fueron destruidas o escondidas tras la caída de civilizaciones como la Atlántida. Algunas fueron resguardadas por grupos que aún existen, aunque no forman parte de su estructura visible de poder. Otras fueron confiscadas por entidades no humanas, o sus restos están bajo control de ciertos gobiernos. Hoy, los humanos han comenzado a redescubrir pequeñas piezas de ese conocimiento, pero lo hacen sin conciencia, sin equilibrio. Avanzan hacia un desarrollo tecnológico enorme, sin la madurez espiritual para gestionarlo. Y eso es peligroso. La inteligencia sin sabiduría siempre conduce a la destrucción. Este patrón se ha repetido antes, y si no cambian su dirección, podría repetirse de nuevo. ¿Cuál es la situación actual del planeta según su perspectiva? Desde nuestra observación, la humanidad se encuentra en un punto crítico de su desarrollo. Poseen la tecnología para cambiar el mundo,
pero no la sabiduría ni la estabilidad emocional para hacerlo de forma armónica. Están divididos, manipulados y constantemente distraídos por sistemas que les impiden ver su potencial real. Sus sistemas políticos, económicos y culturales están diseñados para alimentar la competencia, no la cooperación. Las tecnologías que podrían liberarles han sido suprimidas o convertidas en armas. La desconexión espiritual que experimentan es profunda y muchas veces irreparable en una sola vida. La Tierra misma está reaccionando. El planeta es un organismo vivo, con su propia conciencia. Está intentando equilibrar las agresiones que recibe de su especie, pero ese proceso puede manifestarse en forma de desastres, crisis o cambios climáticos abruptos. Si no cambian, serán testigos de un colapso progresivo, no solo ecológico, sino también social y mental. Sin embargo, aún tienen una oportunidad. Todo cambio verdadero comienza por el individuo. Si suficientes humanos despiertan, reconectan consigo mismos y se organizan desde la verdad y no desde el miedo, pueden alterar el rumbo. Pero el tiempo se acorta. No esperen una salvación externa. Ni nosotros, ni ninguna otra especie puede intervenir directamente sin consecuencias. El futuro aún no está escrito, pero cada elección que hacen lo dibuja. La pregunta es, ¿serán capaces de recordar quiénes son antes de olvidar por completo lo que pudieron ser? Han pasado más de 2 décadas desde aquel encuentro. El entrevistador nunca volvió a saber de la Certa. Tampoco volvió a ver a su amigo EF, quien desapareció sin dejar rastro poco después de la segunda visita. Durante años, el manuscrito original de esta conversación permaneció guardado en secreto, compartido solo entre unos pocos. Algunos lo rechazaron. Otros lo analizaron con escepticismo. Pero muchos sintieron algo que no se puede explicar con palabras. Una resonancia. Como si una parte profunda y dormida en su interior reconociera sin saber por qué que lo que habían escuchado tocaba algo verdadero. Hoy, al recuperar este testimonio, no pretendemos convencerte, solo dejar constancia. Si lo que aquí se ha dicho es real, si tan solo una parte lo es, entonces el mundo es mucho más vasto, más complejo y más inquietante de lo que jamás imaginamos. Y tal vez el primer paso para comprenderlo no sea buscar fuera, sino recordar quiénes fuimos, quiénes somos y lo que aún podríamos llegar a ser.